Buenos días con todos. Vamos a iniciar la siguiente clase, donde vamos a ver el tema variante de significado incierto. Bien, desde la antigüedad se ha reportado cáncer, por ejemplo, el osteosarcoma, ¿no? Uno de los datos más antiguos tiene 1.800.000 años, ¿no? También se ha encontrado la presencia en Homo neanderthal de hace unos 120.000 años. Ya los egipcios, ¿no?, habían detectado esto de una especie de masa protuberante en sus tratamientos cuando hacían incisiones, etcétera. Pero bueno, los análisis de restos mortales generalmente en relación al tema de lo que es cáncer es un evento bastante raro, ¿no? Y ahora recién a partir del siglo XVII aparecen descripciones médicas que apuntan a varios tipos de tumores malignos, en particular el cáncer de mama, ¿no? Algunas preguntas que todavía están sueltas. ¿Ha sido el cáncer tan frecuente siempre? ¿Es lo mismo tener predisposición a padecer de cáncer que tener un cáncer esporádico? ¿Hay factores genéticos que predisponen al cáncer? ¿O son en todos o es en algunos? ¿Existen factores externos que predisponen al cáncer o algún tipo de cáncer? ¿Hay la misma incidencia de cáncer en todo el mundo? ¿Esto varía por composición racial? ¿Sufren hombres y mujeres de los mismos tipos de cáncer? ¿Aparece el cáncer a una edad determinada? ¿Tienes la misma probabilidad de morir o vivir de cáncer según su tipo o según donde vivas? Bueno, ¿y qué técnicas se están usando actualmente para su diagnóstico? ¿Cómo decidimos los tratamientos? Si son todos iguales. ¿Y qué es la medicina personalizada, los fármacos dirigidos, ¿no? ¿Qué es lo que se está desarrollando últimamente, ¿no? Bien, vamos a ver un pequeño video, atentos por favor. Algunas de las evidencias más antiguas de cáncer las encontramos en las momias del antiguo Egipto. Aunque en la antigüedad eran pocos los que morían de cáncer, pues la esperanza de vida era mucho más baja. La descripción más antigua de cáncer, aunque la palabra cáncer aún no se utilizaba, la encontramos hace más de 3000 años, en lo que se conoce como el papiro de Edwin Smith, un documento médico con observaciones sobre cirugía ortopédica y sus posibles tratamientos. Este papiro describe casos de tumores de pecho. Respecto al tratamiento en estos casos termina diciendo que no se haga nada, no existe tratamiento. Algunos creen que este texto podría ser una copia de un papiro mucho más antiguo, de hace unos 4700 años, y que el autor del texto original podría ser el mismo Imhotep. El caso es que parece que siempre hemos convivido con esta enfermedad desde tiempos inmemoriales. Es una enfermedad que afecta a todo el mundo animal. Se han encontrado evidencias de cáncer incluso en huesos de dinosaurio. En el siglo IV a.C. encontramos el origen etimológico de la palabra cáncer en el griego Hipócrates, quien además es considerado el padre de la medicina. Hipócrates utilizaba los términos carcino y carcinoma. En griego estas palabras hacen referencia al cangrejo, probablemente por la forma de las proyecciones que tienen los cánceres. Entremos en materia. Hoy en día el cáncer se encuentra entre las primeras causas de muerte junto con las enfermedades cardiovasculares, como los infartos, o las cerebrovasculares, como el ictus y el Alzheimer, o enfermedades respiratorias. Pero espera, que el cáncer no es una enfermedad, ¿o sí? El cáncer es un grupo de más de 100 enfermedades, y aunque el concepto de lo que ocurre es el mismo en todas ellas, células dividiéndose y multiplicándose sin control, la forma en cómo sucede este proceso cambia. El cáncer se clasifica según el tejido a partir del cual las células cancerosas se originan. Los tratamientos disponibles, el pronóstico, etc., es diferente en cada uno de ellos. Sabemos que el cuerpo está lleno de tejidos distintos, formados por células diferentes que pueden verse afectadas. Las células contienen su información en el ADN. Es como su código fuente, la programación de las células, las instrucciones que les dicen a las células quiénes son, cuáles son sus funciones y cómo deben comportarse. En definitiva, el ADN es una molécula que contiene la información genética y tiene esa forma de doble hélice que tantas veces hemos visto. Así, los genes son segmentos de ADN.
Normalmente las células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren, y células nuevas las reemplazan. Una instrucción que tienen en común casi todas las células, por ejemplo, es que si su ADN se daña, deben autodestruirse mediante un proceso llamado apoptosis, para evitar que la célula se siga replicando y traspase a las células hijas esa información defectuosa. La apoptosis es un mecanismo ordenado de destrucción o muerte celular programada. Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. En el cáncer, cuando se producen mutaciones o errores en el ADN de una de estas células, deberían destruirse por apoptosis, ¿no? Pues sí, pero en el cáncer este mecanismo está dañado. Y esto provoca que las células se repliquen sin parar. No dejan de replicarse incluso cuando han perdido su función. Tienen los frenos estropeados y le pasan estos mismos errores a sus células hijas, que perpetúan el proceso. Y cuando muchas de estas células se juntan, forman tejidos que no deberían estar ahí, que están ocupando un espacio que no les corresponde. Esos tejidos son tumores, y al crecer en cualquier sitio provocan problemas, por ejemplo, por comprimir estructuras vecinas. Por eso, por ejemplo, un cáncer de esófago o que comprima al esófago puede provocar disfagia, que la persona no pueda tragar, o un cáncer de tiroides puede comprimir la tráquea y hacer que la persona no pueda respirar. Cuando las células cancerosas crecen sin control separándose del tumor original primario y tras un viaje a través del sistema sanguíneo o linfático, forman un tumor nuevo en otros órganos o tejidos del cuerpo. A esto se le denomina metástasis. Pero, ¿qué causa estas mutaciones en el ADN? ¿Es pura genética o también hay causas evitables? ¿Y puedo evitarlo? Pues aunque no todas las causas son evitables, se estima que aproximadamente la mitad de todas las muertes por cáncer pueden evitarse adoptando hábitos saludables. Pero como no todos los hábitos son igual de importantes, vamos a contar los más destacables. El primero es no fumar, y es que el tabaco es la primera causa de muerte evitable del mundo. No se trata solo de que cause cáncer, es que también contribuye a muchísimas enfermedades más. El alcohol es otra de las grandes causas que se han vinculado con el desarrollo de varios tipos de cáncer. Bebe con moderación, o mejor aún, no bebas. La dieta es un factor aún lejos de establecerse claramente, pero para el que se estima una relevancia importante, especialmente en la prevención del cáncer de colon. Así que no está de más que evites la carne roja en exceso, que lleves una dieta equilibrada tratando de incluir mucha verdura y productos frescos, evitando los alimentos procesados y las bebidas azucaradas. Haz ejercicio regularmente. Esta es una de las medidas más importantes. No necesitas salir a correr largas distancias ni castigarte en el gimnasio. Basta con caminar todos los días y evitar el sedentarismo. Si tienes un bebé, debes saber que darle el pecho, la lactancia, es un factor protector, es decir, te protege de desarrollar cáncer de mama, cáncer de pecho. Evita exponerte al sol y si lo haces, asegúrate de usar siempre un buen protector solar. Con un protector solar factor 50 igualmente acabarás bronceado. Por último, vamos a hablar de tratamientos. A día de hoy existen muchos tratamientos para los distintos tipos de cáncer. Cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas, hormonales, terapias génicas, láser y un montón más. Pero el tratamiento con mejor pronóstico es, sin duda, detectarlo a tiempo. Prevenir es mejor que curar. Por ello, vamos a darte una serie de pautas. A partir de los 35 años, acude a tu médico, al menos una vez al año para un chequeo rutinario. Si te sale una mancha extraña en la piel, acude a tu médico de cabecera. Si eres una persona con muchos lunares, acude con más frecuencia para que te los vigile. Acude a tu médico a partir de los 50 para realizarte un cribado de cáncer de colon mediante un test de sangre oculta en las heces. Si sale positivo, tu médico puede considerar la necesidad de hacer una colonoscopia. Esto nos permite diagnosticar tumores de colon y recto en fases precoces que tienen un gran índice de curación. Puestos a tener un cáncer, detectarlo de forma temprana es lo mejor que podemos hacer. Para las mujeres existen también programas de cribado como el de cáncer de cuello uterino. A partir de los 50 años de edad, los hombres deben hablar con su médico sobre las ventajas y desventajas de someterse a las pruebas de detección de cáncer de próstata. Por último, las vacunas ayudan a reducir el riesgo de cáncer. La vacuna contra el virus del papiloma humano ayuda a prevenir la mayoría de los cánceres de cuello uterino. La vacuna contra la hepatitis B puede reducir el riesgo de contraer cáncer de hígado. Todos estos datos son orientativos. Pueden existir factores de riesgo genéticos añadidos si hay antecedentes familiares, y por ello, en ocasiones, se debe acudir al médico antes de la edad indicada, y de manera más asidua. En última instancia, te recomendamos confiar siempre en tu médico. Gracias a la detección precoz, los avances en investigación y la promoción de la salud, adoptando hábitos de vida saludables, podemos ir reduciendo la tasa de mortalidad por cáncer año tras año.
No sabemos si algún día lograremos librarnos del cáncer, pero al menos aprendemos a dominarlo y a hacer lo posible por evitarlo. Bien, el tema de cáncer, por ejemplo, se habla de cáncer esporádico. Hay un gran porcentaje producido o inducido por el tema de tabaco, casi un 30 o 35%, y la dieta, ¿no? O sea, lo que fumamos y lo que comemos. También las infecciones, el tema de la obesidad, el alcohol y otros que son en algo en menor, ¿no? Pero el medio ambiente influye bastante, ¿no? Influye bastante. O sea, acá se le está dando este cáncer esporádico un 10% de probabilidades, pero probablemente eso varía un poquito dependiendo del tipo de cáncer, ¿no? Ahí tenemos esos factores de riesgo, están las comidas procesadas que últimamente están regularizando, el tema del tabaco que ya lo sabemos, el tema de la contaminación, la radiación solar que ahora ha empezado a incidir, factores hormonales y algunos el tema del alcohol porque tiene un porcentaje probablemente bajo, ¿no? Ahí tenemos la tasa de incidencia y mortalidad de los tipos de cáncer en el mundo. Hay una incidencia alta por acá. Donde vamos a ver nosotros, ¿no? El tema de colon, por ejemplo, ¿no? El tema de colon, pulmón, que son quizás los que más alto tienen, ¿no? Bueno, también lo podemos unir ahí el tema del hígado, ¿no? Y bueno, hay uno que está apareciendo último también, es el tema del páncreas. Habría que ver qué factores, qué temas inciden en el aumento o el incremento realmente de la presencia de cánceres y las muertes que pueden ocasionar, ¿no? Bien, el cáncer hereditario, ¿no? Le dan un 5, un 10%, ¿no? Hay un gen probablemente responsable por un tema de carga familiar, ¿no? Y que esta mutación se pasa pues al tema germinal o al tema de gametos, lo cual hace que se vuelva hereditario, ¿no? Dice que se han identificado 50 genes implicados en tanto síndromes como predisposición hereditaria al cáncer y va en incremento, ¿no? Ok. Ahí vamos a tener que ver el tema de penetrancia y el tema de expresividad de un genotipo específico, ¿ya? Las variantes de significado incierto están ya siendo clasificadas. Cuando el análisis del genoma de un paciente identifica una variante, pero no está claro cómo esta variante está relacionada con la enfermedad, eso significa variante de significado incierto, BUS, ¿no? En muchos de estos casos las variantes son tan infrecuentes en la evaluación que se dispone de poca importancia sobre ellas. Lo vital es que se requiera más información para determinar si la variante está relacionada a una enfermedad. Dicha información puede incluir datos de poblaciones más extensos, estudios funcionales y rastreo de la variante en otros familiares que tienen o no la misma enfermedad. En ese link que les he mostrado está ya actualizado, miren, 8 de mayo del 2026, todos los días se actualiza la variante de significado incierto, ¿no? Está en el National Human Genome, este instituto de investigación, ¿no? Que está constantemente, ¿no? Identificando y catalogando estas variantes de significado incierto, ¿no? Entonces permite hacer toda una serie de seguimiento, la ascendencia, las mutaciones, ¿no? Todo el tema se puede ir, ¿no? Buscando en esta información, ¿ya? Bien, hay algunas variantes de significado incierto, miren ustedes acá, ¿no? Cáncer de mama, ovarios, ¿no? Que están muy relacionados, ¿no? Se les hace todo un seguimiento para detectar a nivel si es que hay alguna variante. Vamos a ver si esto afecta
poder iniciar un tema de terapia, ¿no? Acá tenemos probablemente los 4 casos que aparecen y la gravedad de los mismos. Porque estos dos cánceres, tanto de mama como ovario, están ligados, están muy ligados. Bien, vean acá, tenemos cáncer de mama, una de cada 10 mujeres desarrolla a lo largo de su vida, ¿no? Pero puede aumentar esta probabilidad de 45 a 65 años, ¿no? Por otro lado, el cáncer de ovario, una de cada 72 mujeres lo desarrollará a lo largo de su vida, pero esta aumenta alrededor de los 45 a 75 años, ¿no? Entonces, el tema de la edad y el tema de estilo de vida y más la predisposición genética cambia las estadísticas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, miren, probabilidad de padecer cáncer a los 70 años, 12% no. Estos dos genes que están asociados a cáncer de ovario, de mama, miren, tener la mutación BRCA1 te da 55-65%, la BRCA2 45%, ¿no? El cáncer de ovario un 14%, ¿no? Da eso. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso más conocido, el tema del BRCA es de Angelina Jolie, ¿no? Donde no solamente este gen, solamente que este gen tiene un alto porcentaje de incidencia de la enfermedad, ¿ya? Hay muchas variantes, mencionan 15.311 variantes, ¿no? En la secuencia, lo cual podría tener efectos, pero ya se sabe que el tema de BRCA 1 y 2, como es el caso de Angelina Jolie, quien se hizo extirpar ovarios y mamas, ¿no? Porque ya tenía una incidencia familiar, y está acá, ¿no? Tenía cáncer de mama y de ovario, por ejemplo, su madre, que falleció a los 56 años, una tía materna, 61 años, y si vamos hasta atrás, tienes ahí la abuela, que falleció a los 45 años, ¿no? Y incluso hasta la bisabuela, una alta predisposición de Angelina Jolie de tener este cáncer, por eso que ella se sometió para evitar ese problema. Ahí también lo vemos. Ella dio positivo para los dos, ¿no? Dio positivo, tenía un alto riesgo de casi 90% de desarrollar cáncer de mamas y de ovarios, ¿no? Por esa incidencia familiar que hemos mostrado. Entonces, hay que tomar en cuenta esos aspectos para un tema de detección, ¿no? La actriz estadounidense Angelina Jolie se sometió a una operación para extirparse los ovarios con el objetivo de prevenir el cáncer, una enfermedad que causó la muerte de su madre, su abuela y su tía. Jolie, de 39 años, se sometió hace 2 años a una doble mastectomía y fue operada la semana pasada para extirparle los ovarios y las trompas de falopio, explica en un artículo publicado en The New York Times. Jolie asegura que la decisión de anunciarlo de manera pública es nuevamente para que otras mujeres en riesgo conozcan las opciones que hay. La actriz dijo que un simple análisis de sangre reveló que tenía una mutación genética, con un riesgo estimado de un 87% de padecer cáncer de mama y un 50% de cáncer de ovarios. Jolie dijo que su decisión fue pensada principalmente en sus 6 niños, para que no vivan la pérdida materna que ella sufrió. El Universal. Dentro de la sección que tenemos abierta sobre muerte y enfermedades de personajes famosos, hoy vamos a analizar el proceso de la mastectomía bilateral profiláctica que se realizó Angelina Jolie en el año 2013. Si recordáis la historia, esta gran actriz decidió y comunicó a los medios que iba a realizarse una mastectomía, es decir, se iba a quitar ambas mamas, ambos senos, de forma profiláctica, sin haber desarrollado ya un cáncer. Hoy vamos a analizar
por qué tomó esta decisión, si la decisión es acertada, cuáles fueron los procedimientos que tuvo que realizar para hacerse la intervención, las consecuencias de ella y si esto está indicado para todas las mujeres. Así que no os perdáis el vídeo porque comenzamos. Mirad, en el año 2013 saltó la noticia de que Angelina Jolie se había realizado una mastectomía bilateral profiláctica. Es decir, había tomado la decisión en consenso con sus médicos y siguiendo las indicaciones del equipo médico y quirúrgico para quitarse ambos senos, ambas mamas, para prevenir el desarrollo de un posible cáncer. ¿Por qué tomó esta decisión Angelina? Pues en primer lugar porque su madre había fallecido de un cáncer de mama y su abuela materna también había padecido esta enfermedad. Y además ella era portadora de una mutación en 2 genes que están, teniendo esta mutación, tienes una predisposición genética a desarrollar un cáncer de mama, que son los genes BRCA1 y BRCA2, nosotros le decimos BRCA1 y BRCA2. Pues, haciéndose un análisis genético, teniendo la mutación en ambos genes, en BRCA1 y BRCA2, y con los antecedentes familiares, el equipo médico quirúrgico que seguía a Angelina Jolie le recomendó la realización de esta mastectomía bilateral. ¿Esta decisión fue correcta? A mi juicio, sí. ¿Por qué? Porque aunque no ha desarrollado un cáncer de mama y podría haberse hecho seguimiento debido a la alta predisposición, en torno a un 85 a un 90%, teniendo esta mutación y el antecedente personal directo en un familiar de primer grado de haber tenido un fallecimiento por un cáncer de mama, en este caso su madre, la predisposición genética era tan elevada que recomienda hacerse la cirugía profiláctica. Esto no ocurre solo en las mamas, sino que lo podemos hacer en otros enfermos, por ejemplo en las neoplasias endocrinas múltiples, en algunos cánceres de tiroides y de paratiroides. Por lo tanto, y también lo hacemos en el cáncer de colon, por ejemplo, en pacientes con poliposis adenomatosa familiar, donde tienen tantos pólipos que la predisposición a desarrollar un cáncer es muy elevada. Por lo tanto, es una actividad que los cirujanos realizamos, obviamente no frecuentemente, pero sí en casos muy seleccionados. ¿Esto se lo pueden realizar todas las mujeres? Pues no, tienen que cumplir ciertos criterios y estos criterios deben consensuarse en un comité de tumores. Y si cumplen ciertos criterios, tienen una edad determinada y unos condicionantes sociales que permitan realizarse esto, se puede realizar la intervención quirúrgica. Por lo tanto, esto no vale que ahora lleguemos a nuestro médico y digamos, oye, me quiero quitar las mamas porque tengo una tía con cáncer de mama. Bueno, habrá que estudiar el perfil genético, habrá que ver tus condicionantes sociales, es decir, si la edad que tienes, si has sido madre, si quieres dar lactancia materna, ver si tienes alteraciones genéticas compatibles, etcétera, etcétera. Y esto lo hace un comité de expertos. ¿Qué consecuencias tiene? Pues las consecuencias que tiene es que se quitan ambas mamas, es decir, ambas glándulas mamarias. Esto hay que hacerlo de una manera determinada porque en el caso de Angelina Jolie y según los datos quirúrgicos se conservó el complejo areola-pezón, que en los casos de cáncer de mama, cuando ya está desarrollado, se elimina, se extirpa. En este caso se dejó porque no había en el tejido datos de cáncer, que en algunas personas con esta predisposición tan alta, a pesar de que las pruebas previas no digan que tienes cáncer de mama, una vez extirpada la glándula y analizada, puede haber algún foco de inicio de cáncer de mama. Bueno, entonces se realizó esta cirugía. Posteriormente, después de quitar ambas mamas, se colocó unos expansores, es decir, como una especie de globo que se va hinchando poco a poco con el tiempo y que le va dando volumen a la piel para posteriormente
reintroducir una prótesis definitiva. ¿Qué consecuencias trae para ello? Lo primero, ya no se puede dar lactancia. Segundo, estas prótesis hay que revisarlas con el tiempo. Y tercero, la cirugía no está exenta de riesgos. De hecho, tras las mastectomías, sales con varios drenajes, esos hay que eliminarlos, hay que tener un control de la piel, hay que evitar que hagas complicaciones como son seromas, hematomas e infecciones de la herida, y el llevar una prótesis mamaria tampoco es algo inocuo. Es decir, las prótesis pueden dar problemas, roturas, las que menos últimamente, pero se pueden mover y pueden dar otro tipo de problemas, incluso molestias a nivel del pectoral. ¿Qué más ha pasado con Angelina Jolie? Pues saltó otra vez la noticia que en el año 2015 además se hizo una histerectomía con doble ovariectomía, es decir, se quitó el útero y los ovarios y las trompas. ¿Por qué? Porque además tenía una alta predisposición de padecer cáncer de ovario. Aquí está un poco más cuestionado porque la recomendación general es realizárselo una vez se instauró la menopausia, es decir, en mujeres por encima de 50 años. Pero ella tomó la decisión, fue consensuada y ahora está con terapia hormonal sustitutiva. Por lo tanto, ¿hizo bien Angelina Jolie? Perfecto, yo creo que tomó la decisión adecuada, estuvo bien asesorada, bien seguida, muy bien estudiada y bien diagnosticada. Y por lo tanto, una vez que se ha hecho todo eso, la decisión fue la correcta. Si os ocurre a vosotros, no dudéis en consultar con un buen especialista en cirugía de la mama y oncólogos especialistas en mama, para que tomando todos una decisión en conjunto os den... Bien. Acá BRCA1 y BRCA2, como bien se ha mencionado en los videos, no, miren, casi un 80% que sea esporádico, casi casual, un 15 o 20% podría ser familiar y un 10% hereditario. En el caso de BRCA 1 y 2, que están en el cromosoma 17 y el cromosoma 13, son dos genes diferentes. Las incidencias hacen que aumente enormemente cuando tenemos la mutación presente en cada una de ellas, ¿no? Entonces, esto hace pues que como dice acá, ¿no? Se estima que una de cada 500 mujeres es portadora de una mutación en los genes BRCA1 o BRCA2. Si tiene las dos mutaciones, el riesgo es altísimo de padecer este tipo de cáncer, ¿no? Y lo tenemos. Miren ustedes, solamente el tema de las proteínas que intervienen en estos genes. Acá tenemos BRCA2 y 1 acá, pero tienen un montón, ¿no? El P53, por ejemplo, tienen bastantes proteínas que van a interactuar para la expresión de este gen, lo cual hace bastante complejo también poder descifrarlo, ¿no? Y bueno, acá algunas incidencias, ¿no? De que habíamos mencionado, de producir realmente este tipo de cáncer, ¿no? En BRCA 1 y 2, miren ustedes, BRCA1 tiene un 70% de incidencia, BRCA2 un 20%. Por eso les digo, ¿no? Ustedes pueden tener las dos mutaciones y esto sube enormemente hasta un 90% mínimo de incidencia, como es el caso que ha pasado con Angelina Jolie, ¿no? Bien. Otro acrónimo que debemos tener en cuenta es GUS, gen de significado incierto, que se refiere a un gen identificado mediante secuenciación genómica, pero cuya conexión con una enfermedad humana aún no se ha establecido, ¿no? Y es una variante que no afecta a la salud ni la función del organismo. Vamos a ver cómo es esto, ¿no? Cuando la variante no afecta a la salud se denomina variante benigna, porque estas mutaciones producen diferentes variantes, ¿no? Y cuando está asociada a algún tipo de enfermedad se denomina variante patógena. Acá tenemos, por ejemplo, miren, apareció este individuo afectado, es un cáncer esporádico, afectó a este individuo, pero había incidencia familiar anterior, ¿no? Un poquito por acá, un poquito por allá,
Y el cáncer hereditario sí, como es el caso de Ñolina, aparecía pues toda la parte materna afectada, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Un tema de cáncer, ¿no? Miren ustedes acá, todo lo que está sombreado, como ya ustedes saben, en los árboles, corresponde a un cáncer, a un tipo de cáncer, ¿no? Individuos masculinos, individuos femeninos afectados, ¿no? Y bueno, probablemente hay un tema de portadores ahí, pero el árbol genealógico ayuda a poder determinar si este tema es hereditario, ¿no? O no. Ahí tenemos otro, ¿no? Mostramos un tema de pedigrí B, un cáncer al pulmón, cáncer a la parte gástrica, ¿no? En una familia que tiene diferentes tipos de cáncer, ¿no? Y ver realmente si este tema es hereditario o no, ¿no? Hay un poco de incertidumbre ahí, ¿no? Miren acá, nosotros vamos a tener pues que siempre va a producirse mutaciones a nivel genómico, cromosómico. Ya los cromosómicos hemos visto cómo, ¿no? Pero estos genéticos es los que nos interesa. Cambio de bases, inserción o delección de bases o nucleótidos, ¿no? Que podrían estar induciendo a un tema de cáncer, ¿no? Veamos acá, por ejemplo, yo tengo un ADN, un ARN mensajero. Acá tengo una mutación y no me cambia en la secuencia del aminoácido, sigue siendo la misma. Pero de repente, una mutación, una sola mutación puntual, ya este aminoácido cambió. O peor aún, hago un cambio y me pone un codón de stop o de finalización. Entonces me va a producir una proteína trunca. Y ahí las cosas se complican más, ¿no? El tema está que algunas pueden tener pues una variante silenciosa, benigna. Tengo la mutación pero no tengo la enfermedad. Y otras sí podrían ser algo mucho más serio, ¿no? Entonces eso esos tipos de cánceres se han estado evaluando para poder encontrar un patrón y poder hacer un diagnóstico más preciso. Como tenemos acá, ¿no? Sobre todo mutaciones que afecten los exones de los genes, ahí es donde se va a producir alteraciones. ¿Ya? En la parte intrónica no, pero en la parte exónica sí, que es lo que me va a dar finalmente la proteína en cuestión. Ahí tenemos, ¿no? Estas un poquito más, estas pérdidas, estas alteraciones que también pueden darse lugar por cambios cromosómicos que afecten, ¿no? Delección, duplicaciones que alteran incluso el patrón de bandeo, como ya hemos visto en otras clases, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ya hay un catálogo de variantes de significado incierto, lo pueden encontrar acá, donde uno puede ubicar y buscar información pertinente para ver cómo va el tema de estas variantes de significado incierto. Ahí tenemos, nosotros ingresamos y te muestra toda la información, ¿no? Te describe toda la información de la enfermedad, ¿no? Desde la sintomatología, ¿no? Otros que también nos ayudan bastante es el OMIM o MIM, que es también un catálogo donde ustedes pueden buscar alguna enfermedad de interés y todo esto se está actualizando, ¿no? Todos los días. ¿Ya? Vamos a ver un video para que lo vean con más calma. Welcome to the omim.org tutorials. In this video, we will show you how to optimize your searches using features of the OMIM search engine. OMIM can be searched using plain language without qualifiers. However, this may result in a search with a large number of irrelevant results. For a search that is more refined, use operators to limit the results or omit common words such as gene or disease. If, for example, you are interested in potassium channel genes, you can enter your search in a number of ways.
For example, searching potassium channel will retrieve results containing potassium or channel. Plus potassium plus channel retrieves entries containing both potassium and channel, or potassium channel in quotes retrieves potassium and channel as a phrase. OMIM searches are vocabulary enhanced to accommodate synonyms, British spelling, and user-selected thesaurus terms. By clicking on the Example Searches option below the search box, you can see a brief list of operators to refine the results of the search. For a detailed description of search options and a complete list of fields that can be used in fielded searching, click the OMIM Search Help link next to the Example Searches link on the omim.org homepage. The OMIM Advanced Search option allows you to create a specialized search based on entry type, gene or phenotype, dates created or edited, specific chromosomes, and other specified search restrictions. This option also allows you to do directed searches of OMIM's clinical synopses and gene map, but searching all of OMIM and then using the blue gene map table and clinical synopsis buttons is the recommended way to search these data subsets. OMIM search retrievals are ranked by relevancy, and from the search retrieval page you can see the MIM number, title, cytogenetic location, and, for gene entries, the genomic coordinates. A quick way to differentiate between gene and phenotype entries is to look at the symbols next to the entries in the search results. An asterisk indicates a gene entry, whereas an ampersand indicates a phenotypic entry. Gene entries detail the structure, function, biochemistry, mapping, and allelic variants of the gene. Phenotype entries detail clinical features, inheritance, genetic heterogeneity, phenotypic variability, and the molecular genetics for the specific phenotype. The purple triangle beneath an entry will show gene-phenotype or phenotype-gene relationships. A light blue triangle available on many phenotype entries reveals other entries in the phenotypic series. The red triangle will show you the clinical coding numbers, including ICD, SNOMED, and ORPHANET. The darker blue triangle will show you external links to other resources directly relevant to the entry. For this phenotype entry, note links to testing and clinical resources. To obtain a table of genes related to your search, click the blue Gene Map Table button in the top right. The resultant table is organized by chromosome and genomic location and includes genomic and cytogenic location, gene, MIM number, and phenotypes. From this page, you can choose to download entries as either an Excel file or tab delimited file. Without a MimMatch account, you can download up to 200 entries. With a MimMatch account, you can download up to 1,000 entries. More information about MimMatch can be found under the MimMatch tab in the black bar at the top of the page. To access the clinical synopses associated with your search, click the blue Clinical Synopsis button. This displays the quick view format of the clinical synopses associated with your search results. Please note that gene entries do not have clinical synopses. On this quick view page, the yellow triangles below an entry will show you the full synopsis, whereas clicking the blue triangle will again show you the external links. You can compare several entries by checking the box to the left of the entries you wish to compare, then clicking the gray Compare Selected box in the upper right. To recap, you can optimize your search retrievals by using operators and vocabulary in combination with field-directed advanced search. You can further restrict your search results to either genes or phenotypes using the Gene Map Table and Clinical Synopsis toggle buttons. Further help is available through the Help menu at the top of every omim.org page. Look at that bridge hold up! Bien, habiendo visto este tema de OMIM, que es muy útil, que va a servir también para hacer los trabajos de investigación, ¿no? Está todo ya, diariamente se está actualizando este tema de estos genes inciertos, de esas variantes que aparecen, porque no estamos hablando de pocas, realmente hay muchas variantes que puede tener un tema de un gen, y eso hay que tamizarlo bien. Entonces todos los investigadores van intercambiando la información de sus nuevos descubrimientos para tener pues un panorama mundial del mismo, ¿no? Ahí lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Estas variantes, desde las enfermedades de la parte benigna hasta las que realmente van a padecer la enfermedad.
y los expertos van, pues, estos candidatos los van calificando, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Las guías ACMG, ¿no? Esta de la Escuela Americana de Medicina, la parte de genética. Ellos lo clasifican en 5 niveles, de benigno hasta patogénico, pasando por probablemente benigna, variante de significado clínico incierto o probablemente patogénico. ¿Okay? Ahí tenemos, por ejemplo, criterios de evidencia para clasificar las variantes. Va de benigna, y lo van tamizando. Vamos separando qué es benigno y qué es patogénico para un tema de diagnóstico. ¿No? Ellos lo ponen alto, muy alto, moderado, probable. Miren ustedes acá una mutación puntual que me cambia un aminoácido. Bueno, ¿y a qué nivel me está produciendo una proteína cancerígena o algo que me produzca un tema de cáncer? Ellos lo mismo lo están valorando, ¿no? Entonces, hay una clasificación, pero también puede haber una reclasificación en el tiempo, ¿no? Con más información, ¿ya? Una data mucho mejor. Entonces, estas reclasificaciones son pues todos los días, con toda la información que se va colgando y a medida el panorama se va aclarando más, ¿no? Estas variantes de significado incierto se van reevaluando, se van haciendo estudios, etcétera, 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 ¿eh? Bien, obviamente hay el tema de la información clínica, el estudio genético a nivel molecular, para tratar meramente de que no cometerse errores y hacer una mala clasificación. Ahí tenemos, por ejemplo, un resultado positivo, uno compatible, un resultado negativo, ¿ok? Hay una interpretación de resultados, ¿no? Hay una repetición de eso, hay una interpretación de resultados. Y bueno, para ver el tema de la recurrencia, qué fenotipo está asociado y obviamente más publicaciones al respecto, ¿no? Algunas recomendaciones, porque recuerden que todo el tema de diagnóstico va a un tema de asesoría genética, ¿no? Las personas afectadas por cáncer, una de las cosas que primero hacen es preguntar si se van a morir o no y cuándo se van a morir, preocupados por un tema de diagnóstico de cáncer. Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que hacen es, ¿y mis familiares, mis hijos, no? ¿También van a sufrir lo mismo que yo? Esas dos preguntas son a veces no tan fáciles de responder porque a veces no se tiene un conocimiento completo. Y la peor cosa que no hacer un diagnóstico es hacer un mal diagnóstico. Así que, bueno, estamos moviéndolos en ese terreno ahorita, ¿no? Muy bien, desde lo benigno hasta lo patogénico, perfecto. Se detecta una mutación, hay un variante de significado incierto, etc. Y vamos a empezar de pantalla. Ok, la pueden ver, ¿verdad?
Muy bien. Sí. Ok, sí, mi nombre es Ricardo Castro, yo soy investigador de cáncer en ICASAT y también soy profesor e investigador del Departamento de Genética y Biología Molecular de la Universidad de Panamá. Yo les voy a estar hablando y compartiendo sobre lo que es la investigación preclínica en cáncer y las oportunidades o algunas oportunidades de investigación en cáncer en Panamá, ¿verdad? Entonces, como ya, ¿verdad?, se ha mencionado, el cáncer es causado principalmente por mutaciones en diferentes genes en el genoma de la célula, ¿verdad? Y lo que vemos aquí es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se ve un gen normal con una secuencia de ADN normal, y el gen que vemos aquí abajo es un gen mutado. Vemos que hay un cambio en la secuencia de bases en este gen, que puede ser un gen que puede llevar a cáncer, ¿verdad? Y, ¿verdad?, usualmente el cáncer no ocurre por una sola mutación, sino que ocurre por varias mutaciones que se acumulan durante la vida de la célula o durante la vida del paciente, ¿verdad? Y estas mutaciones son causadas por ¿verdad?, muchos factores asociados, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos una molécula de ADN que está, como quien dice, siendo bombardeada por muchas cosas, ¿verdad? Algunas mutaciones pueden ser espontáneas, otras pueden ser por herencia. Algunos tipos de virus también se asocian a mutaciones, toxinas, contaminación del ambiente, estilos de vida no saludables, exposición a luz ultravioleta del sol, procesos endógenos o dentro de la misma célula como su propio metabolismo, interacciones con el sistema inmunológico. El resultado de todo esto es que pueden ocurrir mutaciones que llevan a un crecimiento descontrolado de células que pueden generar tumores benignos o malignos, ¿verdad? Tumores benignos son un grupo de tumores que ocurren cuando un pequeño grupo de células crecen, pero se mantienen definidos o limitados o confinados a un solo espacio y crece como una bola de células, ¿verdad? Y estas, ¿verdad?, ¿verdad?, no se mantienen en este lugar y son, digamos, removidos por cirugía o algún otro método, ¿verdad? Cuando hablamos de tumores malignos, hablamos de que son células de cáncer, ¿verdad?, que se pueden invadir otros tejidos cercanos, incluso viajar a través del torrente sanguíneo a otros tejidos u órganos y allí causar nuevos crecimientos de cáncer, ¿verdad?, nuevos tumores, ¿verdad? Y esto, básicamente resumido, es lo que hacemos nosotros, los biólogos moleculares, en investigación preclínica. Investigamos los genes y las mutaciones, los procesos que llevan al tumor a formarse, mecanismos que llevan al tumor a esparcirse y a hacer metástasis, y también búsqueda de nuevos medicamentos. Eso en general es la investigación preclínica. Este diagrama muestra de una forma resumida lo que es los estudios preclínicos, que empieza usualmente con un paciente de cáncer que contiene, ¿verdad?, un tumor que es removido por cirugía, y de ese tumor se aíslan las células cancerígenas, ¿verdad?, y esas células se mantienen en cultivo y en ese cultivo se expande, ¿verdad?, y se utiliza para buscar nuevos tratamientos o nuevas drogas candidatas que puedan matar a esas células en cultivo, ¿verdad? Lo que hacemos es que en estos pequeños tubos de ensayo cultivamos las células y vamos probando cientos o miles de nuevas drogas candidatas, y de aquí identificamos las potenciales nuevas drogas que pueden matar a esas células en cultivo. Una vez se identifican estos candidatos, lo que hacemos es pasar al siguiente nivel, que es un estudio en ratones. Estos ratones se les inyectan estas células para que formen tumores. Este tipo de ratones son transgénicos, ellos no tienen sistema inmune activo, por lo tanto ellos no pueden atacar a las células que se están inyectando, que son células humanas, ¿okay? Entonces, por medio de esta estrategia, se le inyectan las células, crecen tumores, y se le inyecta también las nuevas drogas candidatas a los ratones a diferentes dosis, y verificamos cuál de las dosis o cuál de las drogas reduce el tamaño del tumor, como vemos en este ejemplo de aquí. Aquí es un tumor que se reduce el tamaño, pero vemos que los otros candidatos no están causando el efecto esperado, ¿verdad? De aquí se seleccionan las mejores drogas candidatas y pasamos entonces a estudios clínicos con humanos, ¿verdad? Aquí vemos un resumen de nuestros estudios preclínicos y los estudios clínicos. Empezamos, como mencioné, con miles de nuevas drogas candidatas, ¿verdad? Este es un proceso como un filtro que vamos, aquí lo vemos como diferentes embudos o etapas bien rigurosas que nos permite seleccionar diferentes candidatos. Vamos pasando por diferentes filtros hasta que al final nos quedamos con unas pocas drogas que, ¿verdad?, luego seleccionamos unas pocas para probar en ratón, ¿verdad? El ratón tiene su genoma, ¿verdad?, los genes en similitud al humano alrededor del 85%, por eso es que es un buen modelo para hacer este tipo de estudios, ¿verdad?
si estas drogas candidatas pasan al siguiente nivel, se prueban con algunos pocos humanos y luego pasaría a un grupo más grande, ¿verdad? Pacientes más grandes que pueden ser de cientos o miles de pacientes y así, ¿verdad? Entonces todo este proceso toma alrededor de 10 a 15 años y muchos millones de dólares que se invierten por los farmacéuticos, ¿verdad? Y desafortunadamente hay veces que muchas drogas llegan a un nivel bien avanzado de estudio, pero no pueden seguir avanzando porque, ¿verdad? Resulta que es muy tóxica o no tiene el efecto esperado en humanos. Por lo tanto, ¿verdad? Toda esa inversión de años y de tiempo y de millones de dólares pues se pierde, ¿verdad? Entonces, eso es una de las razones por la cual muchas drogas son bien caras, ¿verdad? Hoy en día. Entonces, en resumidas, ¿verdad? Algo que vemos es que todos estos estudios que vemos se hacen en el extranjero. Aquí en Panamá apenas lo que hacemos es unos pocos bioensayos que están en unas etapas bien básicas por acá arriba, pero el resto de las metodologías y de pruebas se hacen en el extranjero, ¿verdad? Entonces, aquí en el país lo que ocurre es que prácticamente todos los recursos se invierten en diagnóstico y tratamiento a los pacientes, lo cual es bueno y necesario. Sin embargo, ¿verdad? El problema es que todos estos métodos de diagnóstico y tratamiento son basados en conocimiento y experiencias de otros países cuya genética es bien diferente a la nuestra, ¿verdad? La genética del panameño es muy diferente a la de otros países, tan diferente que no se parece ni siquiera a otros países latinoamericanos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros empecemos a estudiar nuestra genética, nuestro genoma y, ¿verdad? Y ver cómo ajustar estos estudios a nuestra población. Por ejemplo, en estudios previos, nosotros con otros colegas hemos, por ejemplo, analizado la genética ancestral y el riesgo genético de algunos cánceres y algunas enfermedades en el panameño, ¿verdad? Y lo que hicimos fue estudiar la genética de las poblaciones ancestrales, ¿verdad? Primero analizamos los genes de europeos de España, de grupos africanos de la parte oeste de África y grupos amerindios, que en el caso del panameño, ¿verdad? Los genes de origen amerindio del panameño son todos de origen noble, ¿verdad? Antes no sabíamos cuáles amerindios dieron origen al panameño, pero ya hoy sabemos que los ascendentes son los que originaron la genética amerindia del panameño. O sea, aquí lo que vemos es la genética, o mejor dicho, mezcla genética ancestral de cada uno de los individuos analizados. Cada una de estas líneas es la genética ancestral individual, y aquí lo que vemos abajo es el promedio de todos esos genes de origen europeo, africano y amerindio. Lo que vemos es que los genes europeos se ven principalmente aquí de color rosado, y los genes de origen africano de color verde, y los genes de color rojo son de origen amerindio. Entonces, ¿qué pasa con el panameño? Vemos que en Panamá hay una mezcla trihíbrida, o sea, hay tres grupos ancestrales formando nuestra genética. Esa genética es bien polimórfica y diferente entre todas las provincias. Vemos que cada provincia es muy diferente entre ellas, y hay provincias, por ejemplo, como Cocle, Chiriquí y Veraguas, que muestran alta cantidad de genes de color rojo, que son genes amarillos, y son los que dominan esas provincias. Otras provincias, como Herrera y Los Santos, muestran gran cantidad de genes de origen europeo y también una alta cantidad de genes africanos y amerindios. Y provincias como Colón y Panamá muestran la mayor cantidad de proporción de genes de origen africano. Esto en general significa que, por ejemplo, las enfermedades del panameño, ¿verdad?, se distribuyen de una manera diferencial entre todas las provincias, y también que el riesgo genético a estas enfermedades es diferente entre las provincias, y también que el riesgo genético entre el panameño en general es diferente al riesgo genético a las poblaciones ancestrales. Por lo tanto, lo que vemos es que en Panamá, ¿verdad?, tenemos un riesgo combinado de todos los genes de nuestros antepasados, y ahora, ¿verdad?, necesitamos identificarlo, ¿verdad? En general, ¿verdad?, el resumen de ese estudio es que el panameño tiene un aproximado de 51% de genes de origen amerindio, 25% de genes de origen europeo y 24% de origen africano, ¿verdad? Los datos del Ministerio de Salud indican que en Panamá las principales causas de muerte están asociadas con cáncer, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿verdad? Como vemos, por ejemplo, aquí, en un estudio bien preliminar que hicimos, nos enfocamos en cáncer de próstata y en y enfermedades cardio y cerebrovasculares. Lo que vimos fue que el cáncer de próstata tiene mayor incidencia en las provincias de Panamá y Colón, que muestran la mayor incidencia de genes de origen africano, lo cual coincide
con una característica del cáncer de próstata, que se caracteriza por ser mayor relevancia o mayor frecuencia o riesgo en poblaciones con genes africanos. Pero en cambio, las enfermedades cardio y cerebrovasculares se concentran en Herrera y los Santos, que tienen una alta cantidad de genes de origen europeo y africano también, y lo cual muestra que este efecto que vemos en Herrera y los Santos es un efecto combinado del riesgo genético de las poblaciones ancestrales europeas y africanas, que también tienen estas enfermedades, se asocian con, por ejemplo, problemas de obesidad, con problemas de hipertensión y problemas de metabolismo, también de diabetes y otras más. Entonces todo esto aumenta el riesgo a enfermedades cardio y cerebrovasculares, ¿verdad? Entonces, en general, estos resultados nos muestran un poco, ¿verdad?, lo que es un panorama general del problema de la epidemiología genética del país, pero no nos dice cuáles son las variantes genéticas del panameño asociadas a estas enfermedades, porque hasta el momento, ¿verdad?, todas las enfermedades y genéticas o las variantes genéticas asociadas a enfermedades se han identificado en poblaciones de Europa, Estados Unidos y también más recientemente en Asia. Por lo tanto, necesitamos identificar cuáles son las variantes genéticas que afectan a las enfermedades del pan. ¿Verdad? Y esto también nos sugiere que es necesario el desarrollo de modelos biomédicos acorde a la genética y a las necesidades locales para resolver los problemas de salud del paciente. Así que eso es algo que proponemos hacer también. Junto con identificar las variantes genéticas, es importante medir la respuesta a medicamentos en Panamá, porque lo que ocurre es que, por ejemplo, en un grupo de pacientes panameños diagnosticados con la misma enfermedad, pues a todos se le da usualmente la misma droga. Sin embargo, dada la genética compleja que tenemos, ¿verdad?, tan polimórfica, esto pues indica que básicamente algunos pacientes, para ellos la droga va a ser tóxica y puede tener algún efecto. Para otros la droga puede ser no tóxica y no hay efecto, en otros pues, va a ser muy tóxica y no efecto, y en otro grupo pues, sí va a tener buen efecto y no toxicidad. Entonces, en conjunto con identificar variantes genéticas de cáncer asociadas a cáncer y a otras enfermedades, es importante identificar estas variantes y respuesta a medicamentos en el panameño para tener un mejor diagnóstico y tratamiento. Junto con estudiar la genética, ¿verdad?, es importante ver cómo los genes interactúan con nuestros estilos de vida y el ambiente, que es muy diferente al de nuestras poblaciones ancestrales, como por ejemplo los estilos de vida en términos de nutrición, de actividad física u otros patrones tal vez un poco no muy saludables de vida, pues afectan la epigenética y otros factores que determinan si los genes van a tener una severidad o una complejidad en las enfermedades del paciente. O sea, algo que proponemos, ¿verdad?, para identificar esto es hacer secuenciar genomas, y hay varios métodos para hacerlo, exoma, transcriptoma, y podríamos, por ejemplo, estudiar tumores de pacientes y comparar el genoma normal de las células en un tejido normal y comparar, por ejemplo, el genoma de los tumores de los pacientes o de otras enfermedades. Esas son algunas estrategias. Entonces, en conjunto, esto va a tener, ¿verdad?, un efecto de validar o básicamente corroborar que este modelo actual de un medicamento para toda y una misma dosis para toda la población, pues tal vez no es el mejor modelo que se ajusta a nuestra genética, pero por ejemplo un medicamento, después de analizar la genética del genoma, podemos determinar que a algunos pacientes se les puede dar una dosis estándar, para otros por ser muy tóxicos se les necesita dar la mitad, para otros necesitan el doble de dosis, y para otro grupo, ¿verdad?, tal vez un medicamento totalmente diferente para la misma condición o enfermedad. Todo esto va a redundar en un mejor diagnóstico, tratamiento y mejores políticas de salud y prevención acordes a nuestra genética y a nuestra necesidad. Otro aspecto importante, por ejemplo, en cáncer en particular, es estudiar mecanismos de resistencia a drogas. Lo que ocurre en el cáncer es que, bueno, desafortunadamente, en algunos casos pues, tiende a desarrollar resistencia a las drogas que se le daban al paciente. Eso quiere decir, por ejemplo, que un paciente se le dio un tratamiento contra el cáncer y ¿verdad?, aparentemente se le va el cáncer, se cura, pero a los meses o al año el cáncer regresa más agresivo, hace metástasis, y usted le vuelve a dar el mismo medicamento y ya no le funciona, no le sirve. Sí, lo que ocurre aquí es que, bueno, el cáncer ha desarrollado un mecanismo de resistencia que es bien complejo, como ven en este diagrama, y ahí pueden haber procesos de plasticidad celular, procesos de células madres cancerosas, o el tumor bloquea la entrada de la droga, el tumor
expulsa la droga hacia afuera, o el tumor desarrolla enzimas que degradan la droga y la inactivan, o puede adquirir procesos epigenéticos o más mutaciones que lo hacen resistente a la droga, ¿verdad? Entonces, este problema es tan complejo que, ¿verdad?, hay muchas formas de abordarlo, y un método que he estado haciendo en los últimos años es utilizar células madre para identificar mecanismos de resistencia al cáncer, ¿verdad? Y lo que sabemos, por ejemplo, es que, ¿verdad?, cómo se forman las células madres normalmente es que un óvulo es fecundado por un espermatozoide y forma un cigoto. Ese cigoto, ¿verdad?, se divide y crea muchas células. Esta bola de células forman un embrión, y ese embrión está hecho de células madres, ¿verdad? Estas células madres del embrión se siguen dividiendo y diferenciando y forman todos los tejidos que forman al bebé que está en formación. Aquí pues se forma hueso, pulmón, cerebro, sangre, todo, ¿verdad? Y lo que yo quiero hacer con el método que propongo es llevar al cáncer a un estado de célula madre y luego tratar de llevarlo a un estado normal, porque al final que es el cáncer, pues una célula que básicamente se olvidó de quién era, no se acuerda ni de dónde viene ni hacia dónde va, ¿verdad? Está por ahí errante, y, ¿verdad?, lo que yo trato de hacer con esta técnica es tratar de recordarle, por decirlo así, al cáncer quién es y de dónde viene y quién es realmente, ¿verdad? Y lo que hago para esto es, por ejemplo, de un paciente de cáncer se obtienen los tumores, de esos tumores se aíslan las células, se cultivan y pasan por un proceso de reprogramación celular que lo lleva entonces a convertirse a células madre, muy similar a un embrión. Es un proceso largo y complejo, dura varias semanas, pero al final, ¿verdad?, cuando se obtienen las células madre, podemos estudiar varios mecanismos, como lo primero, obviamente, revertir el cáncer a célula madre, tratar de revertir el cáncer a célula normal, estudiar mecanismos de plasticidad, diferenciación, de resistencia a drogas, cómo inicia y progresa el cáncer a metástasis, estudiar células madres cancerosas, también estudiar nuevos blancos y contra drogas y desarrollar nuevas drogas, ¿verdad? Esto también nos permite hacer oncología de precisión, oncología personalizada, ¿verdad? Entonces, utilizando este modelo, yo estaba trabajando hasta el momento con 2 tipos de cáncer, con melanoma y con cáncer de próstata, y nos ha dado resultados bien interesantes, ¿verdad? Lo que proponemos es expandir estos estudios a otro tipo de cáncer, ¿verdad?, y colaborar con otros tipos de cáncer, como cáncer de mama, de pulmón y de cerebro y cualquier otro cáncer.